Bueno, compañeros, ¿alguien tiene entrada a la sala? A ver que todo se esté grabando bien. Hoy es 1 de septiembre del 2023, son las 10:05 de la mañana y como les prometimos, vamos a presentar entonces el tema de... ¿Tiene forma de entrar ahí a Webes? Para que mire a ver que todo se vea bien ahí. Sí. Vamos a ver el tema. Entonces, síndrome metabólico, esa es la promesa, ¿no es cierto? Y luego pasamos a los clubes de revista. Bien, tiene este paciente, 50 años de edad, afroamericano, 97 kilogramos, 1,72 m, tiene un índice de masa corporal de 32,79, recuerdan el índice de keto, menor de 25, por encima de 18,5 normal, 25-29 sobrepeso, 30-35 estadio, o sea que esto es un estadio. Paciente diagnosticado hipertenso, al parecer controlado, con no muy buenos hábitos alimentarios y de estilo sedentario. La glicemia de 118, la glicemia normal está normal, ¿se acuerdan? 60-100. Diabetes por encima de 126, o sea que tiene una glicemia alterada en ayunas. Una hemoglobina glicosilada de 6, ¿saben cuánto es la hemoglobina normal? Menor de 5,7. ¿Sí? Menor de 5,7. Diabetes por encima de igual o mayor a 6,5. Es un paciente prediabético. Colesterol alto, un HDL bajo, un LDL para el riesgo cardiovascular seguramente normal, triglicéridos por encima de 150. Antecedentes familiares, tiene familiares diabéticos y hipertensos. Ese es un paciente típico con un síndrome metabólico. Ese es el paciente típico con un síndrome metabólico. Ahorita lo vamos a ver. Vean, les traje esto, no nos vamos a cansar de repetir. Y cosas que ustedes tienen que tener. ¿Sí se está viendo bien por la imagen? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿La imagen bien? ¿Se está enfocando bien acá? Listo. No me voy a cansar de repetir de cosas que ustedes tienen que saber, que van a manejar todos los días, y que para el tema que estamos hablando lo tienen que tener muy claro. ¿Qué es esto, muchachos? Ustedes, los nutrientes, ¿sí? Los nutrientes que aportan calorías son grasas, carbohidratos y proteínas. ¿Listo? Lo que más consumimos nosotros se llaman carbohidratos. 50-60% de la alimentación nuestra son carbohidratos. ¿Listo? Un 30% son grasas y un 25% son proteínas. Típico carbohidrato es el arroz, la yuca, la papa. Ese es carbohidrato complejo, forma de almidón, carbohidrato complejo. Y el típico carbohidrato simple es el azúcar de mesa, ¿sí? O el azúcar que está en los dulces, en los helados. Esos son los dos tipos de carbohidratos. El otro son las grasas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para dónde se va todo esto? Entonces, lo primero, cuando consumimos, casi todos los carbohidratos los consumimos complejos y ellos por medio del proceso de digestión van degradándose hasta formar moléculas pequeñas que se puedan absorber. Entonces, aquí tenemos la glucosa. Y la glucosa tiene varias vías. La primera vía, o las vías más expeditas de la glucosa, es ir a formar grasa. Listo, ojo. ¿Cómo? En el ciclo de glucólisis se va a glicerol y el glicerol es un ácido graso y forma triglicéridos. Y esa es la primera vía. O sea, entonces, en el proceso postprandial, ahora del almuerzo, la glucosa se va acá y forma grasa. ¿Qué otra vía? El pool de la glucosa. La glucosa va a otra vía que es muy expedita y forma glucógeno. Casi que postprandialmente, eso es lo que tiene que ir a hacer. Por un lado, ir a formar grasa y por otro lado, ir a formar glucógeno. Pero también, ¿dónde se va? El metabolismo del cerebro, ¿cierto? ¿Y dónde se va? A los metabolismos tisulares. O sea, el metabolismo no para nunca y la glucosa tiene que ir a hacer aporte calórico para el ciclo de la glucólisis o ciclo de Krebs. Esa es la glucosa. ¿Qué más? Las grasas también, uno se consume las grasas como ácidos grasos, como colesterol, y todo se degrada.
o se digiere en moléculas pequeñas, ¿no? Y en el tejido, digamos, en el tejido intestinal, el principal aporte de esa grasa va y forma grasa. Claro, esos ácidos grasos se unen al glicerol y forman grasa. Eso es lo que pasa postprandialmente. ¿Listo? En condiciones normales. O la grasa se degrada, va a lipólisis y se va y se libera, digamos, hace lipólisis y va hacia el metabolismo general. ¿Qué pasa con proteínas? Las proteínas no se pueden absorber, se digieren. ¿Y qué son las proteínas? Unión de muchos aminoácidos. ¿Para dónde se van los aminoácidos? Entonces, ojo, se van y forman proteínas. Cuando usted come, el aminoácido va y vuelve y se junta y forma proteínas. Entonces, se almacena postprandialmente como proteína. Pero los aminoácidos también tienen otra vía. Y es que algunos aminoácidos van y forman glucosa. Eso se llama gluconeogénesis. ¿Listo? Muy bien. Ojo. Todo esto mantiene una glicemia entre 60 y 100 en ayunas y en postprandial entre 80 y 140. ¿Listo? Todo mantiene eso. ¿Y qué le estimula este proceso, sobre todo postprandialmente? La insulina. Entonces, la insulina es una hormona anabólica. ¿Se lo aprendieron ya? Anabólica. Forma grasa, forma glucógeno y forma proteínas. ¿Estamos claros con eso? ¿No? ¿Se oye muy bien? ¿No? Ah, bueno. Listo. Bueno. ¿Listo? Grasa, glucógeno y proteínas. ¿Listo? Eso hace la insulina. Ya se pueden imaginando qué pasa si no tiene insulina, qué pasa si hay o tiene resistencia a la insulina. Muy bien, le traje esta imagen de ustedes que me la compartieron, pues simplemente para repasar qué son las incretinas. ¿Cuáles son las dos incretinas principales? GIP y la otra más importante, GLP. Péptido similar al glucagón, ¿sí? Y péptido insulinotrófico, o ese tiene otro nombre que es más sencillo, pero me aprendí más fácil el otro. ¿Listo? Muy bien, los dos incretinas, pero son muchas. Estas dos son las que más nos interesan. Y esas incretinas se liberan desde casi pensar o ingerir comida, porque estas incretinas son las que estimulan las células beta para producir insulina y que esa insulina actúa en la grasa y en el músculo para que la glucosa entre. Y hay una enzima que es las dipeptidasas que degradan las incretinas. Acuérdense que ellas sensan la glucosa. Cuando ya la glucosa está bien, ellas dejan de actuar. ¿Sí? Se producen las enzimas. Y entonces yo les decía, ya hay drogas que hacen esto. ¿Cuáles son? Los análogos incretínicos. El exenatide, el primero que salió, pero ya vamos en el exenatide, saxenatide, el liraglutide, el semaglutide. Ya lo vamos usando cada semana. El Ozempic. ¿Listo? Ya estamos usando en diabetes y en obesidad. Estamos usando los dos. ¿Listo? Y ya hay drogas que hacen esto. Los inhibidores de la DPP4, que son los gliptinas. Sitagliptina. Ustedes no se van a aprender eso ahora, pero es para que lo sepan, que en cada punto ya hay medicamentos para actuar. Listo, efecto incretínico. Ya saben esto, ¿no es cierto? ¿Listo? Aumentó la glucosa en el plasma después de comer, se estimularon las células beta, se produjo insulina y la insulina actúa en el músculo de la grasa para aumentar la utilización de glucosa y el almacenamiento de glucosa. O aumenta en el hígado para producir glicólisis, glucogénesis, lipogénesis, lo que acabamos de ver, y la proteinogénesis, falta acá. Resultado, la glucosa no aumenta, logra bajar la glucosa en sangre. Y eso vuelve y hace una retroalimentación negativa. Si baja la glucosa, se inhibe la célula beta, se activa esta. Entonces, si la insulina actúa, hace oxidación de glucosa, glucólisis, glucogénesis, lipogénesis y proteinogénesis. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Eso es que nos toca aprendernos. Vamos a ver mucho sobre eso. ¿Cómo actúa la insulina? Ya ustedes lo vieron. La insulina se produce en la célula beta del páncreas. Y esa insulina, el primer paso es que se une al receptor que es tiroquinasa dependiente, digámoslo así. Se une a la fracción alfa.
Y esto, el segundo punto es hacer esto. Este receptor, esta unión, la insulina no entra acá, es la unión la que entra y fosforila esa insulina receptor, se convierte en un segundo mensajero. ¿Para qué el segundo mensajero? Esta es la señal que va al núcleo a través de receptores PPAR gamma y activa todo lo que la insulina hace, lo hace por esta vía. De lo que más hace es liberar algunas proteínas, como el GLUT4, si es en el músculo y la grasa, para que se capture la glucosa. Pero ella también libera unas enzimas, por ejemplo, la lipoproteína lipasa, lo estimula la insulina. La lipoproteína lipasa, ¿qué hace? Degradar los triglicéridos de los kilomicrones y las VLDL. ¿Para qué degradarlos? Porque usted no puede coger un triglicérido, que es una molécula gigante, a meterla en una célula. Usted lo tiene que degradar. La insulina lo hace. Pero entonces la insulina lo hace de esas lipoproteínas que transportan los triglicéridos. Las que vienen del intestino son kilomicrones, las que vienen del hígado se llaman BLD, lipoproteína de muy baja densidad. Se degradan y ¿qué pasa con el ácido graso? Entra a la célula y el glicerol se devuelve al hígado para producir glucosa. Eso hay que tenerlo, como dicen, en la punta del gemmeloso todo el tiempo. ¿Y el glicerol se devuelve? Al hígado para hacer gluconeógenesis. Un alcohol que viene del metabolismo de la glucosa, fructosa, y un alcohol produciendo glucosa. Por eso es que el paciente con consumidor de alcohol produce triglicéridos. La mayor causa de hipertrigliceridemia, el alcohol o el alcohol. ¿Y esto después qué hace? El segundo mensajero es el que da la señal, y después ¿qué hace? Hay modificación del transporte para que permita que el GLUT4, acuérdate los GLUT2, ¿dónde están los GLUT2 principalmente? No, esos son los GLUT4. El GLUT2 están aquí principalmente, en el hígado principalmente, hay en otras partes, pero hay más. ¿Listo? Y hay otros que están, por ejemplo, en el eritrocito y eso. Muy bien. ¿Qué pasa si no hay insulina? ¿O qué pasa si ausencia o resistencia? Este efecto no se hace y entonces los GLUT4 no se producen y la glucosa empieza a aumentar en la sangre. Así de sencillo. ¿Listo? ¿Qué pasa en el hígado? No se producen los GLUT2 y en vez de la glucosa captarse en el hígado, hace lo contrario. La glucosa se libera a la circulación y el paciente hace gluconeogénesis. ¿Qué es lo que ocurre en el diabético? Pues por un lado los GLUT4 no se producen. Entonces no se captura la glucosa en el músculo y la grasa. Y por el otro lado, los GLUT2 no se producen para hacer la acción de la insulina y se produce lo contrario. Gluconeogénesis aumentada hepática, bota un hígado hiperproductor de glucosa. Lo que yo les digo, y no está escrito en mucho texto, pero si a uno le logran, estaba de prediabetes, si a uno le logran medir la gluconeogénesis hepática, es lo primero que se hace. Antes que aparezca la hiperglicemia. Gluconeogénesis hepática aumentada es lo primero. Listo. No se produce los GLUT2 porque esos también lo estimula la insulina. Si no hay insulina, los GLUT2 no actúan y la glucosa se libera a la circulación a la lata. ¿Qué pasa con baja de glucosa en este momento? Se estimulan son las alfa para producir ¿qué? Glucagón. Muy bien, glucagón. ¿Y qué hace el glucagón? Lo contrario. Lo contrario, ¿sí? Sí. El glucógeno se vuelve glucosa, glucogenólisis. La grasa se degrada, lipólisis. Y los sustancias que no son carbohidratos se vuelven carbohidratos, gluconeogénesis aumentada. Eso es el glucagón. El glucagón a toda costa busca que a usted no se le caiga la glucosa. Eso es lo que hace el glucagón. Es un equilibrio entre las dos. Y por eso es que en el paciente diabético pues, baila. Por un lado hiperglucagonemia y por otro lado insulinopenia. Célula alfa mala, célula beta mala, las dos. La una es hiperproductora, la otra no. ¿Cuál es la hiperproductora de las dos células? ¿La alfa o la beta? La beta es hipoproductora de insulina, La alfa es hiperproductora de glucagón. Esto es lo que yo les decía hace 8 días. A mí me encanta esa imagen. ¿Se acuerdan? Entonces repasemos, ¿cierto? Páncreas, que produce insulina, amilina, glucagón, hígado, grasa y músculo, que son los que lo captan, sensan la grelina acá, las incretinas acá. ¿Y qué empezamos?
La insulina inhibe la producción de glucosa. La insulina hace que la glucosa se capte, ¿sí? Con los GLUT2. La insulina facilita la captación por el GLUT4 en el músculo y la grasa. La insulina, de cierta manera, tiene un efecto negativo retroalimentado inhibiendo apetito, digámoslo así. ¿Qué pasa con glucagón? Lo contrario, aumenta la gluconogénesis hepática. ¿Qué pasa con amilina? Hace lo mismo que la insulina, ¿se acuerdan? Listo. ¿Qué pasa con incretinas? Pues por un lado, las incretinas inhiben apetito a través del PYY, inhiben apetito. El neuropéptido Y, que es estimulador, y la melancortina, que es inhibidor. El PYY también actúa sobre el estómago. ¿Qué pasa con grelina? Más, ¿cierto? Y está en el estómago y está en el páncreas. La grelina está en unas células también acá. ¿Y qué pasa con leptina? Resistina, la leptina que produce. Quitar, baja apetito, ¿no? ¿Cierto? Y lipólisis. ¿Qué pasa con resistina? Inhibe la captación de glucosa, o sea, aumenta la resistencia a la insulina. ¿Y qué pasa de hiponectina? Mejora la acción de la insulina. Les contaba hace 8 días o 15 que ya hay una droga que actuaba sobre el hiponectina. Se llamaba Rimonabant. Era una belleza. Uno tratando de síndrome metabólico, no solo con ejercicio y esas cosas, sino con una droga. Y iban bien. Sino que empezó a producir problemas y nos tocó quitarla. ¿Qué pasa en los diabéticos en el síndrome metabólico? ¿Hay problema acá? ¿Cierto que sí? Hay problema en captación, hay resistencia a la insulina, hay insulinopenia, hay glucagón aumentado, hay resistencia a la insulina, hay hiperproducción de glucosa en el hígado, hay aumento. Problema incretínico. ¿O están bajas o hay resistencia? ¿Te acuerdas que la leptina está alta? Hiperleptina, ya lo vamos a mirar. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Listo? Una pregunta, o sea, que cuando no hay insulina se ven afectados los GLUT2, que hacen que el hígado produzca más... Capte la glucosa. Pero los GLUT4 que están en el músculo y en la grasa también están afectados. ¿Pero y cómo? ¿De qué manera afectan? No, es que acuerda el efecto de la insulina. La insulina, mire que se une al receptor, luego se fosforila el receptor, ese se convierte después, esa fosforilación de la unión del receptor lleva una señal como un segundo mensajero en el núcleo, en el citoplasma, va al núcleo y le dice, pipargama, hermano, necesito proteínas. ¿Y qué tipo de proteínas? Pues podría ser los GLUT4. ¿Qué más? Enzimas, lipoproteína lipasa. Entonces los GLUT4 no se producen. Y si no hay GLUT4, no hay quien capture en el músculo y la grasa la glucosa. ¿Listo? Y el GLUT tiene problemas. Factores de riesgo para síndrome metabólico. Apréndanse que los factores de riesgo del síndrome metabólico se comparten con los de riesgo para diabetes. Quien tiene riesgo de una cosa tiene riesgo de la otra. Y aquí están, según la ADA, Asociación Americana de Diabetes, y la LAD, esta en el 2020, esta en el 2019, esta es lo más reciente, publicada. Esa fue la guía ALAD de los factores de riesgo. Pues, tener familiares con diabetes, inactividad física, la raza, los afroamericanos asiáticos, mujeres que han tenido diabetes gestacional o que han tenido macrosómicos, tener hipertensión o prehipertensión, tener HD elevado, tener triglicéridos altos. Estos son criterios de síndrome metabólico. Las mujeres anovulatorias con hirsutismo, ovario poliquístico. Esas mujeres que usted ve vellositas, con barbaritas, con mucho vellito, ¿cierto? Con acantosis nígricas. Tranquila. Esas mujeres tienen riesgo de diabetes. De los dos, de síndrome metabólico y diabetes. Resistencia, obesidad, acantosis nígrica, historia de enfermedad cardiovascular. Esos son los factores de riesgo para síndrome metabólico y al mismo tiempo para obesidad. Entonces, la LAT decía que hay unos factores de riesgo para diabetes clínicos y metabólicos. Miren que son parecidos: antecedentes familiares, obesidad, hipertensión, la edad mayor. La edad es un factor de riesgo para uno hacer diabetes o síndrome metabólico. Tener obesidad es un problema para diabetes y síndrome. Ser sedentarios, síndrome ovario poliquístico, diabetes estacional, los prediabéticos que son glicemia alterada, intolerancia alterada, los que tienen hiperuricemia,
los que tienen niveles elevados de insulina basal, eso es un criterio de síndrome metabólico, los que tienen dislipidemia, que son triglicéridos altos por encima de 150 y HDL bajo. Esos son los pacientes con riesgo de diabetes. Doctor, una pregunta por los afroamericanos. ¿Cómo? Porque los afroamericanos. No, la raza no sé, pero es un condicionamiento cuando veamos. Seguramente esa predisposición genética es a tener, por ejemplo, mayor liberación de ácidos grasos, dificultad en la captación. La razón, como dice, el tríncoli no la sé. Pero tiene que estar como relacionado porque los afroamericanos también tienen mayor riesgo de hipertensión. Hipertensión. Sí, esos, por ejemplo, son muy sodiosensibles. ¿Sí? Son hipervolémicos. No manejan tan bien la excreción de sodio. Eso es un factor que se juntan para las dos, ¿no? Muy bien. La epidemiología se las voy a resumir. Qué pereza esa diapositiva. ¿Cierto que sí? Esa antipedagógica. Se las traduzco. Es simplemente que si ustedes leen la literatura, por ejemplo, la encuesta NANES, lo que está diciendo es que en un periodo de tiempo la prevalencia de síndrome metabólico se está aumentando. Es decir, de un 10 a un 20%. Entonces, el síndrome metabólico se está volviendo, junto con la diabetes y la obesidad, un problema en salud pública. Y simplemente, eso está pasando en el mundo. Y en Colombia, en estudios que se han hecho entre el 2014 y 2017, habló que tenemos una prevalencia general del 7.7, muy parecida a la prevalencia de diabetes. ¿Listo? Y en algunas poblaciones podemos hablar incluso del 40%. Hagan la cuenta. El estudio en el Quindío, que lo hice yo, 2003, publicado en 2005, nos habló de una prevalencia mayor de 20 años del 11.2. ¿Y eso qué es? El diabetes. ¿Alto o bajo? Es alto. En Colombia en general es 7-8%. En México es del 15%. En poblaciones como los americanos también es alto. Es que hablan de casi el 20%, de cada 10, 2. Es mucho. Es cierto, para una enfermedad que cada vez es mayor. Entonces, eso pegado a perdón. Listo. ¿Qué me dijo el sobrepeso? El 38% tenía sobrepeso en mi estudio. Y el 20% obesidad. O sea, sumado sobrepeso obesidad, 58%. Si usted mira a los americanos, más del 60% de la población tiene obesidad. O mejor, tiene peso anormal. Y si usted mira qué pasa con obesidad y síndrome metabólico, están de la mano. Y si mira qué pasa con diabetes y síndrome, ¿qué porcentaje de los diabéticos son obesos? 80%. Claro, es un problema en salud pública. Entonces, la obesidad visceral de la cual estamos hablando del síndrome metabólico, está unida a hipertensión, está unida a prediabetes y a diabetes, está unida a más aterogeneidad de enfermedad cardiovascular y a un problema de lípidos, y junto a eso, el paciente tiene un estado inflamatorio crónico, sistémico, tiene ácido úrico alto, tiene activación simpática, tiene ovario poliquístico, tiene apnea obstructiva, tiene mayor problema de corazón, falla cardíaca, arritmias, y tiene un problema de hígado graso. El hígado graso está viendo un problema. Nadie fue el sábado, ¿no? Qué tristeza. No pudieron. Al Congreso. Hubiera ido. Espectacular. Yo lo grabé casi todo en diapositivas. O sea, yo no paré. 7 de la mañana, 1 de la tarde. Pero fue espectacular. Hablando de eso, todo el tiempo. Muy bien. Eso es para mirar una línea de tiempo. ¿Qué está pasando? En Colombia usted va a ver que, digamos que hacia los 10 años la gente está normal y entre 10 y 20 años empieza a tener sobrepeso y empieza a haber obesidad acá, muchachos. Les voy a contar una historia. Los americanos, el 50% de los niños, adolescentes americanos, 50% son diabetes tipo 2. ¿Qué está pasando? Estos berraquitos, que uno se vuelve obeso de aquí para arriba, se están volviendo obesos acá. O sea, entre los 10 y los 18 ya vienen con obesidad y aparece la diabetes acá, lo que debería aparecer acá, en esta franja. Entonces, esto está corriendo. Seguramente nos va a pasar a nosotros. Usted cada vez bueno, cada vez ve más obesos, ¿cierto que sí? O barrigocitos. Muy bien.
Y ahora vamos a hablar del síndrome de Tourette. Es que ahora sí. ¿Vamos bien? Sí, un máximo hasta las 11. ¿Van bien? ¿Están contentos? Sí. ¿Listo? ¿Cuándo tienen el examen? La cabeza está pegada ahí, no sé. Bueno, muy bien. Síndrome metabólico. Eso no es para leerlo, ¿no? Eso es para traducirlo. Dice, doctor, usted 30 años, 35 años en la docencia y no ha aprendido a hacer diapositivas. Es que hay definiciones que hay que poner en el texto, pero yo se las traduzco. Síndrome metabólico, uno no puede hablar que es una enfermedad. Uno, es como la diabetes, no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades. ¿Listo? Cuyo denominador común son trastornos metabólicos crónicos, en donde el denominador común es tener obesidad visceral, obesidad general, asociado a mayor riesgo de diabetes, hipertensión, dislipidemia y enfermedad cardiovascular. La importancia del síndrome metabólico per se radica en ese grupo de enfermedades que hacen parte del cuarteto mortal: diabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemia, y lo que conlleva eso es el daño del endotelio, o sea, enfermedad cardiovascular. Esa es la importancia del síndrome metabólico. Que un paciente se me vuelva diabético. Ya tenemos muchos pacientes que los tomamos desde síndrome metabólico y empezamos a intervenir. Es lo ideal. Lo ideal es que usted no llegue a síndrome metabólico, pero ahora la gente le estamos cogiendo el síndrome metabólico. ¿Listo? ¿Cómo? Ejercicio, nutrición, en algunos medicamentos. Ahora ya hablaron de unos medicamentos. Imagínense, ya están sacando medicamentos. O sea, por ahora en Colombia tenemos Orlistat y los análogos increíbles. No tenemos más. ¿Y en qué va en el mundo? ¿Qué se dijo en San Diego en el último congreso de diabetes? Lo que decían ellos, el congreso no fue de diabetes, sino de obesidad. Porque lo que se está hablando ahora es que si usted impacta la obesidad, la diabetes la puede revertir incluso. Y están hablando de medicamentos, ojo, análogo que tiene análogo incretínico, análogo amilínico, pero juntos, solo no sirve, y un medicamento, el nombre no me acuerdo, pero tirsepatide, lo que se llama, hipertrofia de la fibra muscular. ¿Para qué? Para mejorar sensibilidad a la glucosa y bajar la presión basal. Hacer lipólisis con resultados espectaculares. No han llegado obviamente, pero ahí va la cosa. Entonces, esa es la definición, eso es lo que dice toda esa carreta ahí. Y obviamente la LAE les dice, es ese grupo de enfermedades, ¿cierto?, que tienen dislipidemia heterogénica, triglicéridos altos, HDL bajo, LDL pequeña y densa, presión arterial elevada, disglicemia, no propiamente diabetes, porque tienen glicemia alterada en ayunas, hemoglobina glicosida alterada o postcarga alterada. Estado protrombótico, ¿de qué se mueren los pacientes obesos, síndrome metabólico y diabetes? O de enfermedad cerebrovascular, y un estado proinflamatorio. O sea, usted ve a un paciente con síndrome metabólico, imagínese un paciente tóxico, inundado en ácidos grasos y en estado inflamatorio permanente. Muy bien. Criterios del síndrome metabólico. Entonces, doctor, nos vamos a aprender. Son como 5 guías publicadas en diferentes momentos. Se los voy a traducir. ¿Sí? ¿Cuáles son las guías que nos dan los criterios para nosotros saber cuál voy a aplicar? Entonces, ojo, la mayoría de las publicaciones en criterios de síndrome metabólico tienen en cuenta estos factores. ¿Listo? Primer denominador común. Miden la obesidad visceral, miden la presión arterial, miden los triglicéridos, miden el HDL, y digamos que estos tienen puntos comunes, estos. ¿En qué cambian las guías? Entonces usted dice, ¿cuáles son las guías, doctor, que yo me debo aprender? El ATP3, cuando usted dice ATP3, es el famoso panel de tratamiento de adultos para el manejo del colesterol, que es una guía americana. ¿Listo? El ATP3 es el que dijo los criterios. 1. El consenso europeo de síndrome metabólico de la Federación Internacional de Diabetes. ¿Listo?
la LAT, que es la latinoamericana, la de nosotros, el consenso de los endocrinos de Estados Unidos, o sea, son la Organización Mundial de la Salud. ¿Ustedes qué se tienen que aprender por ahora? Nosotros tratamos de seguir nuestra guía, es la latinoamericana. Incluso Colombia en 2005 publicó el consenso colombiano del síndrome metabólico, que se pega a esto. ¿Para qué les digo esto? Para decirles que en últimas, el que más impone ahora es que usted, para hablar de síndrome metabólico, el primer criterio se llama obesidad. ¿Listo? ¿Cuál es, doctor? ¿Será la TP3? 112 en hombres, 88 mujeres. Los americanos grandes. ¿Cierto? No. ¿Cuál es el que más se parece a nosotros? Los asiáticos, los mexicanos, pero nosotros también tenemos estudios ya. Entonces, el criterio es nosotros 94, ustedes 88, por encima de eso. Ya, primer criterio, obesidad visceral. Y dos de los otros criterios, es decir, tener más de 130/85 la presión arterial, tener triglicéridos por encima de 150, tener un HDL bajo 40 o 50 hombres o mujeres y tener alteraciones en la glucosa. Ya. Digamos que todas las guías del doctor, entonces, ¿con qué me quedo? Si ustedes dicen, doctor, es que Pereira se quedó casi con la TP3. Hay algo que no hice la pregunta después porque enfatizó mucho en la TP3 y resulta que yo no puedo seguir con esos criterios de la TP3, por ejemplo, porque, digamos, o dejo de diagnosticar gente y tengo parámetros demasiado altos para la población colombiana, o sea, de subdiagnóstico del síndrome metabólico. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de hombres 94, mujeres 88. Entonces, punto de referencia seguramente se les va a olvidar rápido, pero al año 2019, por ahora. Listo. Miren, toda esa lista, entonces está el consenso de los endocrinos, el consenso de la Organización Mundial de la Salud, el ATP3, el consenso, no me acuerdo cuál que traduce las siglas, el consenso de la Asociación Americana, está la endocrinos, eso. Y la ACE, que es Asociación Colombiana de Endocrinos Colombiana. Muy bien. Y esto para que cada una de las, mire que nosotros nos acercamos más a los asiáticos, ¿cierto? O a los japoneses. Esta se parece más a nosotros. Porque el de mujeres varía. Hombres y mujeres tienen, las mujeres se supone que deben tener menos el criterio de la mujer 80, ¿por qué el 1? ¿Por qué no? Creo que tiene obviamente con la disposición ginecoide de la mujer, ¿cierto? Ustedes son más anchos acá que acá, que tienen menos perímetro abdominal que los hombres, ¿listo? Aquí básicamente eso me lo traje de allá, me lo traje de el Diabetes Care 2023, que lo trajo el conferencista del momento, y decía simplemente los criterios de prediabetes. Diabetes, piensas en síndrome metabólico. ¿Y quiénes son? Los criterios siguen siendo glicemia alterada en ayunas, prueba de poscarga alterada o hemoglobina glicosilada. Parece que la hemoglobina glicosilada, según algunos, no es tan buen criterio como estas dos y sobre todo la prueba de tolerancia a la glucosa. Y según ellos dicen que idealmente los pacientes deberían tener la prueba de tolerancia a la glucosa para hacer una buena aproximación a eso. Eso es lo que básicamente el consenso de diabetes que publica casi cada año es un resumen de la diabetes hecho por Estados Unidos en el 2023, imagínense, muy reciente. Y es vigente para nosotros. ¿Y qué dijo la asociación? Consenso de Endocrinos Americano. Lo mismo, la definición de prediabetes, la intolerancia igual, la hemoglobina, pero una prueba de tolerancia debe ser utilizada para confirmación en la parte 3 de ese algoritmo. O sea que ellos, la asociación recomienda la prueba de tolerancia. Somete al paciente al estrés para que tenga un resultado. Eso sería recomendable hacerse todo, o sea, como control a las personas, a los La mayoría, a los papás. ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros acá? A partir de los 45 años, excepto población de mucho riesgo, empezamos a tomar la glicemia solamente, cada año. Y a partir de esa glicemia tomamos decisiones. Pero a partir de la glicemia y la encuesta, idealmente, que llaman la encuesta de Finders,
que es la encuesta para determinar el riesgo de diabetes de las personas. Entonces, dependiendo de eso, les pedimos la prueba de poscarga y le pedimos la hemoglobina glicosilada. Ejemplo, la hemoglobina casi que se volvió prueba obligatoria pegado a la receta. ¿Listo? Ya vamos a ver diabetes también obviamente, cuando veamos. Ahora sí la etiopatía y todo lo que llevamos. ¿Listo? Voy a poner el TICS. Esta es de allá. Esta me la traje de Pereira, ¿no? ¿Listo? ¿Cuál es el TIC? ¿Qué está mostrando la imagen? Los pacientes con obesos, la obesidad visceral, tienen una enzima, ¿cierto? La 11 beta hidroxilata desmolasa, creo que es que se llama, que actúa en el metabolismo de la cortisol y hace que los pacientes obesos tengan cortisol alto. Eso facilitado o promovido por las famosas interleuquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, que aumenta la enzima y que a su vez tiene efectos como ese aumento de cortisol, inhibe el efecto insulinotrófico de la GLP-1, de la incretina, disminuye la secreción de insulina postprandial, estimula la secreción de glucagón y tiene un efecto inmunosupresor. Los pacientes obesos, los deprimidos, tienen mayor tendencia a la aparición de infecciones de sus pacientes. Doctor, una pregunta. Si hay un paciente que tiene una úlcera de un pie y no sana hace 3 meses y uno le toma y pues uno sospecha obviamente de que tiene una diabetes y uno cuando le toma la glicemia sale bien, ¿eso descarta diabetes o no lo descarta? Ojo, si el paciente tiene un alto riesgo, nunca se quede con una sola prueba. O sea, ejemplo, tome glicemia y tome hemoglobina glicosilada. Dependiendo de eso, por ejemplo, la siguiente podría ser tomar la prueba pre y postcarga. Casi que con glicemia, hemoglobina glicosilada, si usted encuentra una glicemia menor de 100 y encuentra una hemoglobina glicosilada menor de 5.7, casi que se puede quedar tranquilo. Si quiere estar más seguro, pide una prueba de tolerancia, porque es posible que desde ahí ya esté en prediabetes, usted ya tiene problemas muy similares. ¿Qué va a pasar dentro de 5 años o menos? Nosotros nos demoramos muchos años para bajar la glicemia. A mí me tocó antes del 97 que la glicemia normal en ayunos era 140, ahora 126. O sea, el criterio de diabetes era 140, a partir de ahí. Lo bajaron a 126. ¿Qué va a pasar ahora? Seguramente va a bajar de 126, posiblemente a 110. Y la hemoglobina glicosilada posiblemente va a bajar de 6 puntos. ¿Por qué eso? Porque los estudios están mostrando que cada vez con esos valores usted hace el problema. Y si usted tiene el problema desde esos valores, es una enfermedad. O sea, no es prediabetes, es diabetes. ¿Listo? Para allá vamos. ¿Y qué determina el cambio de prediabetes a diabetes? Mayor riesgo. Pero mucho mayor ¿qué riesgo. punto lo determina? ¿Uno cómo sabe? Allá. El prediabético es que tiene glicemia entre 100 y 125. O postprandial entre 140 y 200. O hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4. ¿Cuándo se vuelve diabetes? Cuando la glicemia en ayunas es mayor de 126 o igual en más de una ocasión o con 2 pruebas, hemoglobina glicosilada igual o mayor a 6.5 y la poscarga mayor de 200 o síntomas con a cualquier hora del día 200. Yo ahora soy poliúrico, polidípsico, poliparto. Estoy orinando más con sed, con hambre. Me tomo una glicemia de 220 subiendo. ¿Qué representa eso? Mucho mayor riesgo. De todo, ¿cierto? Y uno de una diabetes puede volverse a prediabetes. Ahora se habla de revisión de la diabetes. ¿En quién? El famoso obeso que se opera. Le hacen pico. Revisión y hacen cura. Pero yo no creo que se pueda hablar de cura, porque el paciente retoma otra vez los parámetros y se vuelve otra vez a descompensar. Pero ahora se está hablando de revisión. O sea, paciente que usted lo tenía diabético y le sigue tomando la glicemia, la hemoglobina glicosilada
después de operado o el que baja de peso a la larga, y todo se normaliza. ¿Listo? Muy bien, la acumulación de grasa visceral. ¿Eso qué representa? Resistencia a la insulina, aumento de factor de necrosis tumoral, leptina, interleuquina, angiotensina y disminución de adiponectina. Y aumento del inhibidor del activador de plasminógeno. Por un lado, mayor resistencia a la insulina, aumento del estrés oxidativo y aumento de la protrombosis. Eso lo repito de diferentes maneras. Recuerden la leptina que se produce en los adipocitos. ¿Qué hace la leptina? Disminuye el apetito, disminuye la función tiroidea y produce un efecto de termogénesis. Recuerden que el paciente obeso, síndrome metabólico y diabético puede tener leptina alta. ¿Y entonces cuál es el problema? Tiene resistencia. Síndrome de resistencia a la leptina. ¿Listo? Hiperleptinemia, síndrome. Yo no sé si al final del camino empieza con lo que pasa con la insulina. En el síndrome metabólico se aumenta la insulina para vencer resistencia, la leptina para vencer resistencia, y yo no recuerdo qué pasa con el tiempo si también baja la leptina. Entonces ya se viene el problema, es que no la tiene alguien y no actúa, sino que se queda en la piel. Muy bien, la hiperleptinemia en el obeso y el diabético, ¿cierto? Y la hiperinsulinemia, los dos. Lo que acabo de decir lo está mostrando acá. Y debe haber un equilibrio, obviamente, entre las dos para permitir la buena acción de la insulina y la leptina en los tejidos blancos que son. Esta imagen me pareció bonita, está la referencia y la explicación. Y casi que aquí podríamos terminar, pero no vamos a terminar. Hay variantes genéticas, llamémoslo predisposición genética. Hay mecanismos epigenéticos, cosas, llamémoslo así, de la vida de relación que influye sobre los genes directamente, no al revés, no susceptibilidad genética que altera el comportamiento de la fisiología y del comportamiento del individuo en la sociedad, y esos factores ambientales que en últimas todos intervienen por usted ser obeso, sobre todo obeso visceral. Hay un tejido adiposo que al estar incrementado aumenta la liberación de interleuquinas, citoquinas, que ustedes ya saben, factor de necrosis, interleuquina 1, interleuquina 6, y hay un trastorno de las lipoproteínas, lo que llaman la famosa dislipidemia aterogénica de los obesos y de los diabéticos, que son HDL bajo, LDL pequeña y densa y los triglicéridos altos. Esa es la típica triada aterogénica y además es aterogénica per se. O sea, esa triada aumenta la disfunción endotelial. ¿Qué pasa con esa lipólisis permanente que esos pacientes hacen, que además tienen disminución de adiponectina, que tienen un ácido graso, que ya vamos a ver cuáles son, palmitoteico, palmitoleico, que esos ácidos grasos que hacen? Van al páncreas y ocupan espacio. Van al hígado y dan hígado graso. El hígado graso es un problema. Yo transité toda mi vida no parando de lograr ácido graso y se volvió un problema. Mayor riesgo de cirrosis, mayor riesgo de carcinoma, mayor riesgo de diabetes, correlaciona como factor de riesgo de diabetes y además mayor riesgo de incluso enfermedad cardiovascular. ¿Uno cómo se da cuenta que la paciente tiene hígado graso? La primera es con eco. El problema es que se dice que cuando usted el eco diagnostica, usted ya está en estadio 2, ya está. Sí. Entonces, que antes del eco hay una prueba que puede ser, se llama la prueba de la elastografía, que puede aproximarse a diagnosticar precozmente también. Y el riesgo que usted tiene de hacer una fibrosis, cirrosis y complicación por un hígado graso. ¿Qué pasa en el músculo y en la grasa? Disminuye la captación de glucosa, aumenta la inflamación sistémica y en los vasos sanguíneos aumenta receptores para angiotensina y los famosos LROs, ¿qué es? Los productos de oxidación, del óxido nítrico. Las dos, la desterminación. Sí, o sea, mayor
prooxidación y mayor disfunción endotelial, vasoconstricción e hipertensión arterial. En el hígado, aumento de la gluconeogénesis hepática, que ya lo hemos venido mencionando. Esto me lo traje de, yo no les dije dónde está la principal bibliografía, pero se dan cuenta que esto es muy reciente, porque está con ALA, está con diabetes K, está con la AJA, y una publicación, esto lo saqué de la publicación, de un diabetólogo muy famoso en Colombia que se llama Emilio Fragoso, en una revista muy seria, publica en el 2022 actualización del síndrome metabólico, del cual me traigo algunas cositas como esto. Entonces, es una condición clínica multifactorial originada en la interacción de variantes genéticas, mecanismos epigenéticos. ¿Sí el que explica está explicando la diapositiva? De hecho, la diapositiva la sacamos de ahí. Y ahí, al final, hay un desequilibrio entre la ingesta calórica, el gasto energético y con una alteración en la composición de la grasa, sobre todo visceral, que se altera el tamaño y el número de adipocitos con mayor producción de citoquinas. Estamos diciendo todo de diferentes maneras, con diferentes fuentes. Entonces yo les decía, ¿cuál es el problema del síndrome metabólico de la obesidad? La inundación de ácidos grasos, la lluvia y cascada de ácidos grasos y la resultante de esa grasa que se vuelve tóxica con la producción de citoquinas, con ese estado proinflamatorio. De ahí para allá, imagínense lo que sea. De ahí para allá, infiltra el hígado. De ahí para allá, infiltra el páncreas. Infiltra el músculo. Dice, todo lo embadurna y al final produce más dificultades en la acción de las hormonas que estamos hablando, sobre todo la insulina, la adiponectina. Y esos ácidos grasos, vengan acá lo tengo, miren. ¿Cuáles son esos ácidos grasos? El ácido palmitoleico, el ácido eicosenoico, el ácido adreico. Esto se olvida, ¿no? Más rápido que todo. Me lo aprendo yo de pronto más fácil, porque ya llevo mucho tiempo en esto. Y esto, ojo, potenciales marcadores del síndrome metabólico. Una manera posible de empezar a hacer diagnósticos paraclínicos del síndrome metabólico y de diagnosticar el estado proinflamatorio sistémico de bajo grado que da el síndrome metabólico. ¿Listo? Con una reflexión de depósitos de grasa, un incremento en los ácidos grasos circulantes y la acumulación ectópica de líquido. ¿Qué es ectópica de líquido? ¿Dónde acumula grasa? ¿Dónde debe acumular usted grasa? En la grasa. ¿Y aquí dónde acumula grasa? ¿Dónde más? Los músculos, el páncreas, exacto. Por eso es ectópica. Y usted la grasa también grasa en el endotelio. ¿Cierto que sí? Las células espumosas son macrófagos que fagocitaron ácidos grasos de las células LDL. ¿Cierto que sí? Doctor, ¿Sí? una pregunta. Ahí dice que la acumulación de ácidos grasos va a hacer que haya la diabetes. Sí. Pero, o sea... Al final, resistencia, ¿hasta qué? Y ahí lo hacen por la quimiosina y todo eso que se va a entrar al hígado, al páncreas y todo. Sí. Pero son personas que son delgadas, que no, supongo que no tienen acumulación de ácidos grasos. Pero mire que ese es el famoso flaco obeso metabólicamente. Flaco obeso metabólicamente, dice. Pero como un flaco, si usted le lograra, o sea, uno, si logra medir perímetro abdominal, perfecto. Lo otro es medir la bioimpedanzometría o hacer resonancia magnética para mirar la grasa abdominal. Es el paciente dice, porque se me impactó, o sea, porque es gordo metabólicamente hablando. Resulta que usted de alguna manera tiene forma de medirle eso y encuentra grasa visceral aumentada. Y esa grasa en ese flaco metabólicamente hablando tiene aumento de ácidos grasos circulantes, aumento de citoquinas y al final es el flaco que se infarta. O tiene lipoproteínas que usted no mide. ¿Usted qué mide en el perfil lipídico? Colesterol total, los triglicéridos, el HDL, el LDL y el VLL. Y resulta que usted no mide lipoproteína A y es una subfracción de LDL. ¿Sí ven? O sea, por eso cada vez buscar otros indicadores y marcadores y biomarcadores que le permitan a usted pues, encontrar la explicación que están diciendo. Y usted lo ve.
llevado. O sea que ellos también van a acumular ácidos grasos, pero más que todo la lipoproteína que ustedes. Ellos hacen, vuelvo y le digo, o sea, ¿cómo explicar que una persona flaca, por ejemplo, tenga todos los efectos de un paciente típico de síndrome metabólico sin que yo tenga criterios de síndrome metabólico? Claro, uno, la obesidad visceral. Lo que yo le digo, estudíele si tiene forma la obesidad visceral por otros métodos. Estudíele la bioimpedanciometría para que mire composición corporal de nutrientes, que le mire cómo está la grasa, que le mire cómo está el músculo, cómo está el agua, y si tiene forma, como le digo, le hizo una resonancia y encuentra grasa, ¿qué vas a hacer? Y va a mirar acá y tiene un hígado graso, ese paciente aparentemente es un obeso metabólico. No, ¿sí me entiende la? Es muy común. Lo común que es, usted esté obeso, visceralmente o obeso, o que te y tenga todo lo otro. Eso es lo común. Pero es una forma de explicar qué está pasando con ese otro que se infartó, o que le dio enfermedad, o que le dio una diabetes tipo 2. Muy bien. Hacemos corte a las 11. ¿Qué hora es? Las 10:58. Esa, ¿no? Pero eso es repetir. Esto es otra diapositiva que me traje de. Qué pena. Recuerden que tenemos que ser muy juiciosos con eso y lo estamos grabando para darle el crédito. Me disculpan no haberla traído en este momento, se me olvida pero es explicando lo mismo. El estado proinflamatorio es un estado donde interleuquinas, citoquinas están aumentando. Otras citoquinas, la proteína C reactiva, si usted la puede medir, estaba por encima de 6, está alta. Hay hígado graso circulando y el denominador común es que los aumentos de los procoagulantes, un estado protrombótico aumentado, generación de adipocitos y macrófagos que contribuyen a la resistencia a la insulina, lipólisis de los triglicéridos que se degradan y mayores ácidos grasos circulantes. Métanse en la cabeza el efecto que tiene esos ácidos grasos en todo el tejido. Y una grasa en el obeso que se hipertrofia, que tiene fibrosis y que usted no crece lo mismo la grasa que los vasos. Eso es un desequilibrio con hipoxia, con inflamación, y al final usted encuentra una grasa grande, mala. ¿Sí? Es una grasa que no funciona bien en el paciente. Lo mismo, la hiperplasia, hipertrofia de los adipocitos altera el metabolismo de los ácidos grasos, altera con aumento de liberación de citoquinas, y no solo citoquinas, sino usted también tiene activado el sistema reticular activador, aumenta angiotensina, aumenta endotelina, que ustedes saben que son los mayores potentes de vasoconstricción. Resultado final, hipertensión arterial y mayor enfermedad corona. Aumenta la gluconogénesis hepática, dislipidemia. ¿Cuál es el concepto de dislipidemia? Dislipidemia es cualquier alteración en los lípidos. Y usted puede, las dislipidemias tienen muchas formas de clasificarse. Una, hipercolesterolemia pura, hipertrigliceridemia pura o dislipidemia mixta. ¿A qué hace referencia esta dislipidemia? La típica dislipidemia del paciente con síndrome metabólico, con resistencia a la insulina, paciente diabético es triglicéridos altos, por encima de 150, HDL bajo, y una LDL que así usted la mide puede ser normal. Cuando le miden la calidad o le miden la lipoproteína, es una LDL densa y llena de ácidos grasos saturados, que son más propensos a qué? A meterse en el endotelio, a que los macrófagos se fagociten y formen más placa ateromatosa. Muy bien, voy a transitar acá. Esta es la típica dislipidemia heterogénica de los pacientes. Miren, LDL pequeño y denso, HDL bajo, el HDL es la que transporta reversamente el colesterol, y aumento de triglicéridos. Esas son las diferentes lipoproteínas que ustedes ya lo vieron también. Eso lo traje solo esto lo traje para mostrarle una diapositiva del Congreso Cardiometabólico mostrando que el hígado graso es causa y efecto de diversos factores de riesgo. Se los había mencionado ya. ¿Listo? Y aquí tratando de explicar qué está pasando. Esos ácidos grasos circulantes que llegan al hígado, se capturan las de LDL que hacen, cogen el ácido graso, juntan glicerol, forman triglicéridos, y un triglicérido que se va acumulando ahí, uno que se acumula, otro que se libera a la circulación
y usted encuentra los LDL aumentados, y un LDL aumentado es más propenso a producir mayor LDL, entregar mayor triglicéridos a la célula, al ácido graso. Se vuelve un problema y un círculo vicioso. Y esto es el efecto no es solo ahí, el efecto es sistémico. Un paciente con eso es un paciente que empieza a hacer hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, que empieza a hacer aumento de la presión al final ventricular, que empieza a hacer aumento de la presión del atrio izquierdo, que en últimas aumenta el propéptido natriurético auricular, que es un marcador de falla cardíaca, y mayor propenso a la fibrilación atrial y a la falla cardíaca. Los pacientes se mueren en infarto cardiovascular, se mueren en arritmias cardíacas. Y usted, este es el estigma. Lo usual es que usted no lo vea, usted ve el paciente y lo ve normal, solo con obesidad o solo con obesidad visceral. Pero usted empieza a encontrar los estigmas del síndrome metabólico, como es estas famosas manchas que parecen mugre. Eso es acantosis nígrida, que da acá, que da en las axilas, y es un marcador de síndrome metabólico. Las estrías también, la lipoatrofia también es un marcador. Las estrías es otro marcador. Puede que los pacientes tienen hipercortisolismo. Y termino acá, hipercortisol. Las estrías de una mujer también en las nalgas podría ser un marcador. Y esto para mostrarles quién va a estar dentro de 8 días de ustedes. Levanten la mano. ¿Quién digo yo? Vas a poner. Porque el tema es etiopatogenia de la diabetes. Cualquiera. Ya, tú. Ayer. Listo. Se la voy a dejar porque voy a tratar de buscar un artículo lo más reciente posible para que básicamente explique estas dos diapositivas. La primera, donde decíamos el famoso octeto etiopatogénico de la diabetes mellitus, sobre todo tipo 2, en donde el referente es esto. Si lo encuentran, el tipo que más sabe de etiopatogenia de la diabetes se llama Difronzo. ¿Listo? Y él fue el que describió esto. O sea, si encuentra un artículo, el más reciente, cojan el artículo, lo grafican y nos lo traen explicándonos las dos diapositivas, donde decimos que la hiperglicemia del paciente diabético es resultante de la alteración de las células beta con secreción de insulina disminuida, del aumento en la secreción de las alfa con hiperglucagonemia, el aumento en la producción hepática de glucosa, que lo hemos venido diciendo todo el tiempo, una disfunción en los neurotransmisores cerebrales, una disminución en la captación en el músculo de la glucosa, un aumento en la reabsorción de la glucosa y un estado lipolítico aumentado y el efecto incretínico alterado. Ese es el famoso octeto etiopatogénico o octeto ominoso, así se llama. Pero entonces, esto pasó a esto, muchachos. Ya no es 8, ya son 11, 12. Donde dice que la diabetes, que hay una disfunción de célula beta con disminución de insulina. Hay una disminución del efecto incretínico. Hay un aumento de la célula alfa con hiperglucagonemia. Me voy por la 4. Hay un aumento de la lipólisis. Hay una disminución de la captación en el músculo y la grasa de la glucosa. Hay una hipergluconeogénesis hepática. Hay alteraciones en los neurotransmisores para el funcionamiento cerebral. La gente todo el tiempo come. Son atracadores permanentes. Hay problemas en el colon y en la flora. Ustedes, cuando hablan de biomas, cuando vieron el primer año, tuvieron que haber visto eso. Esos pacientes tienen problemas de la flora intestinal y tuvieron que haber visto la importancia de la flora intestinal. ¿Estamos de acuerdo o no? Porcentaje de dopamina que producen las bacterias intestinales, de toda la dopamina circulante, de 1 a 100%. 70%. 50%. Es un problema no tener flora intestinal buena. ¿Sí? Hay una alteración de la regulación de la inmunidad con un aumento de la inflamación sistémica. Hay disminución de la mielina. Hay un estómago y un intestino posiblemente pequeño. Y hay un aumento en la reabsorción en el riñón. ¿Qué? Porque estaría pequeño el estómago. No, este es un factor, incluso que se invoca en los pacientes que tienen retraso en el crecimiento intrauterino. Los pacientes con retraso en el crecimiento intrauterino tienen mayor riesgo de diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular. Parece que esto está medido. Aquí he terminado la presentación.
¿Listo? Entonces ya sabes, partimos casi que de estas dos diapositivas, buscamos un artículo de Bifronzo, Etiopatogenia, entre el 20 y el 23, y con base en eso hacemos la clase de media hora. ¿Listo? Vamos a cerrar, a cerrar acá y seguimos con la otra grabación. Espero que esté grabando, ¿no? Ah, sí, estamos grabando.